¿Por dónde comenzamos, Dani? Bueno, retomo un poquito lo que estaba señalando con respecto a la selección argentina, que ayer cerró su etapa en lo que es justamente su presentación en esta fecha FIFA aquí en nuestro país, despidiéndose del público antes de llegar a los Estados Unidos, jugar seguramente con Serbia los primeros días y otro partido amistoso que se genere, y después arrancar esta defensa del título, como vos bien estabas explicando, que también señaló en esta publicidad el entrenador, pero que no deja de ser una realidad. Por supuesto que el equipo fue distinto en su accionar, más allá del empuje y el entusiasmo que mostraron los jugadores de Zambia, pero se asemejó a lo que uno creía que debería de haber sido también el juego con Mauritania. Entiendo que, para reiterarme un poco en lo que dije ayer, servirá para el entrenador ratificar una idea, el proceso de algunos jugadores, y como gestualmente Messi tuvo en la cancha esa cesión de balón para que Otamendi ejecute el penal, también el cierre de etapas de jugadores que van a quedar inevitablemente en la historia de nuestro fútbol, en el contexto de lo que ha sido esta etapa que le tocó a Lionel Scaloni, o que le toca a Lionel Scaloni conducir la selección argentina desde el 2018 para acá, desde la salida de Sampaoli. Un entrenador, reitero esto que yo ya lo he dicho varias veces, pero me gusta reafirmarlo, en el cual particularmente no tenía ninguna confianza, pero que junto con el cuerpo técnico demostraron con hechos concretos y demuestran con hechos concretos un trabajo muy serio de equipo, y manifestando un ojo casi clínico para seleccionar a los protagonistas que conforman el cuerpo de jugadores del seleccionado nacional. Sí, eso es cierto, ¿no? Un gran seleccionador porque hizo una especie de recomposición futbolística de la selección en un momento que nadie quería agarrar la selección argentina. Digamos las cosas como fueron, Daniel. Después de Sampaoli, nadie quiso agarrar la selección argentina y a Chiquitapia no le quedó otra que decirle a Scaloni que siguiera, a ver qué pasaba. Y de repente, vamos a, una grata perdona, sorpresa. Gustavo, perdona que te interrumpa, no dejemos de mencionar la influencia de jugadores que fueron determinantes al momento en el que Tapia iba por alguno de los candidatos. Sí, porque Scaloni formó parte junto con Becasese, del cuerpo técnico de Sampaoli. Por eso, eliminado Becasese por los jugadores, por ejemplo, sí. También fue determinante en el momento en que tal vez el mérito de Tapia haya sido ese, haber tenido más en cuenta la opinión de alguien que después íbamos a verlo actuar de una manera distinta, sobre todo en la Copa del Mundo. Esas voces fuertes que la selección argentina tuvo ahí post Sampaoli, que esos entrenadores que potencialmente el casi flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino estaba por ir a buscar, ¿no? Yo creo que ahí también eso mucho tiene que ver, porque en la armonía grupal es donde empezó a funcionar lo que después terminó redundando en el campo de juego con las ideas futbolísticas, como venías bien vos señalando, del entrenador Scaloni. Sí, sí, es cierto. Y después hizo una especie de limpieza, entre comillas, pero lo más importante, porque eso era algo que los técnicos que eran convocados veían que manejar el grupo era difícil, que había que hacer una limpieza, jugadores que ya no podían estar, pero un grupo con un entramado de amistad muy fuerte para desentramar todo, ¿no? Destrabar todo. Y después la convocatoria de jugadores que la verdad prácticamente no conocíamos, que estaban en el fútbol internacional, en el extranjero, y que los trajo y formaron parte de la selección argentina, no solamente formar parte, sino que fueron jugadores determinantes, ¿no? El Dibu Martínez.
El principal. El principal. Porque en el sondeo nuestro periodístico podría estar en una escala X, pero en la general, lo digo con respeto, un ilustre desconocido. Sí, es cierto. Otro jugador arquero que ya había convocado, a mí me gusta mucho, es Musso. Y bueno, y ahí está. Yo creo que no va a salir de estos nombres de arquero. No sé si llevará un cuarto. No, En no creo. 50, él ya entregó la lista, creo que entregó la lista. Supongo que los próximos horas vamos a conocer. Muy amplia la lista, por arriba de los 50, creo. 56 creo que son. Bueno, pero creo que ahora en estos días, o le quedan 30 días, no sé, esa lista tiene que quedar definitivamente depurada en los 26. Y bueno, ahí estará definiendo estos puestos que tiene justamente alguna duda para completar este lote de protagonistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la seriedad del cuerpo técnico, el encaje de los jugadores en función, sabiendo que para muchos importantes, empezando por Messi, están jugando su última etapa. El grupo que con los nombres parecen accesibles, pero que atención, porque también son equipos que han crecido, no en el potencial posible de lo que hace el seleccionado argentino, pero lo van a jugar con el compromiso seguramente que uno cree que va a representar el seleccionado estando a la altura de las circunstancias, independientemente si llega a la instancia final de esta etapa, ¿no? Claro, no es fácil ganar un mundial, ¿no? Porque si no, No. todo el mundo lo ganaría. Yo creo que es totalmente distinto un amistoso cuando vos estás pensando en el campeonato del mundo y además sos el campeón, tenés que asumir la responsabilidad. Y Argentina creo que tiene equipo, tiene juego y tiene temperamento para hacerlo, ¿no? Después veremos porque siempre hay circunstancias que te marcan a favor o en contra y uno no las puede eludir porque no sabes dónde van a estar y cuando te aparecen a veces las podés esquivar y otras veces te pegan y te caes. Pero creo que Argentina junto a España y junto a Francia para mí son los principales candidatos en este mundial. Después, bueno, un Brasil que parece que se recupera, pero después muestra muchos errores defensivos, no sé, Alemania, qué sé yo, no sé. Puede aparecer un tapado después, ¿no? Bueno, siempre pasa eso. Yo creo que el campeonato después nos irá regalando, atendiendo estas particularidades que tiene estos 48 equipos y veremos de qué estamos hablando. Esto es lo mismo que pasa con la Copa Libertadores, con la Copa Sudamericana, con la Champions. Pasada, superada la primera parte, cuando se empiezan a jugar esos mata-mata, es donde empiezan a aparecer las características de cada uno de los rivales. Por supuesto, siempre los antecedentes juegan, los antecedentes valen y eso es importante. Y otra vez volvemos a ratificar lo que mucho hablamos, en este fútbol nuestro, dado vueltas en todo lo que tiene que ver con su sistema organizativo, bueno, seguimos siendo el semillero del mundo en lo que concierne a futbolistas realmente que pueden expandirse e incorporarse en distintos lugares del mundo futbolero y nutrir en algunos casos, después, por nacionalidad, a otros. Y yo creo que para tomar esto como una llave para salir de lo que ha dejado el seleccionado argentino de cara a lo que se viene, al golpe más emocional que ayer tuvo el mundo futbolero mundial, que es la eliminación de Italia por tercera vez consecutiva, sí, ¿no? Cierto. Y probablemente Italia, Gustavo, le quede, porque, ¿qué digamos? Italia, su torneo es organizado, su calendario es organizado históricamente. Vos sabés cómo se juega, son 38 fechas, una ida y vuelta, 20 equipos, tienen el cronograma anual perfectamente diseñado, con los torneos internacionales que juegan, pero lo que le faltará tal vez a Italia es, independientemente del contexto de jugadores nacidos en otras tierras, pero que son de nacionalidad italiana, o nacidos en Italia con orígenes de sus padres precisamente
de otras nacionalidades, de otras etnias inclusive. Le falta hacer algo que hizo Argentina precisamente en el 2018 con Tapia, es decir, parece casi loco lo que estoy planteando, pero tomar a los referentes y a partir de los referentes recrear lo que en realidad no puede suceder, que Italia vaya a jugar 3 repechajes y los pierda, porque perdió con Suecia para el 2018, perdió con Macedonia del Norte de local el repechaje para el 2022, y queda eliminado en los penales ayer frente a Bosnia. Y bueno, es como un replanteo que tiene que hacerse en función precisamente de por dónde salgo, por dónde entro yo a un contexto que me permita recrear con ese fútbol tan criticado el catenaccio como fuere, pero lo que le permitió ser 4 veces campeón del mundo y ser protagonista de Eurocopas. Sí, esta selección que no se parecía tanto al catenaccio, sino que siempre se dijo que era una selección que buscaba jugar un poco más con la pelota. Bueno, aparentemente no le viene dando resultados, son 12 años, eso es lo que hay que poner sobre la mesa, no es un error del cual intentar salir, me parece que son 12 años de equivocaciones, no aparecen jugadores, no tenés el seleccionador necesario, no se selecciona como se debe seleccionar. Bueno, me parece que son varios los errores que se dan. Van a ser 16 para el 2030, Agustín. Claro, tenés razón, Gustavo, sí, ¿no? tenés razón. Es una locura. 16, sí. O sea, es un contexto muy difícil. Y ayer, esto de lo que muchas veces uno habla, ¿no? La impronta del jugador que tiene que tener, lo que tiene que tener para llegar a una instancia cuando tiene que ejecutar un penal, eso también hay que valorarlo y considerarlo, porque lleva una bomba, entre comillas, entre las manos. Es un peso que para mí lo sintieron los jugadores en la ejecución. Expósito, tirando el penal a las nubes, Cristante haciendo estrellar el travesaño, es decir, el nerviosismo, lo que significaba, pesó. Claro, y saber que estabas a punto de quedar nuevamente afuera. Sí, absolutamente. Claro. Así que veremos, Gustavo, en qué se reconvierte esto, pero sobre todo por lo que significa en el país, por los inmigrantes españoles, italianos, históricos, entre tantos, el golpe anímico general, más allá de lo que están en este momento los tanos, ¿no? Como están los tanos, imagínate. No, como cuando seguro. nos agarramos nosotros con nuestras cuestiones que tienen que ver con el fútbol nuestro. Bueno, están que trinan. Sí, seguro. Ayer, en el contexto también de los partidos que significaron la finalización de equipos que tenían que incorporarse a los grupos, Gustavo, no nos vamos a olvidar que además de Bosnia, después de 40 años, vuelve a una Copa del Mundo Irak, que dejó a los bolivianos, que estaban esperanzados, los dejó afuera, le ganó 2-1, e Irak entonces ingresa al grupo I de esta Copa del Mundo que empieza en junio. Congo le ganó a Jamaica 1-0, y en este partido, Gustavo, algo que nos inmiscuye a nosotros los argentinos, porque faltaban unos minutos para que se cumplieran los 120 del alargue de este partido de Congo con Jamaica, porque los 90 terminaron 0-0, se lesionó el árbitro argentino Facundo Tello, que se retiró entre lágrimas, y no es para menos, porque yo creo, Gustavo, depende, y ojalá que los estudios den el tiempo justo para recuperarse, pero iba a ser el uno que iba a representar a Argentina en la Copa del Mundo. Claro. Y yo creo que sus lágrimas están ligadas a esta. Recordemos que desde el Mundial 2014, cuando uno de los componentes de la terna arbitral que se elige para dirigir la Copa del Mundo, es decir, la Copa del Mundo te elige a Tello con 2 colaboradores,
Si uno de los tres se lesiona, se cae la terna entera. Ajá, mira vos. Para este mundial no ha dado todavía una especificación FIFA, porque yo ya te había contado, inclusive que me llamaba la atención que no conociéramos a mediados de enero, principio de febrero, la nómina de los árbitros que iban a dirigir este mundial. Y yo creo que tiene que ver con esto que te estoy marcando, porque bueno, ayer lo reemplazó Darío Herrera, los minutos que faltaban, que pasa a ser el candidato, viene a dirigir el Mundial Sub-20 de Chile. Sí. Y ahí con Yael Falcón Pérez y Nicolás Ramírez, para mí, si Tello no van, estarán disputando las dos plazas que para mí Argentina va a tener en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Pero Tello era para mí el representante uno que iba a tener la elección. Ojalá esta sea una lesión menor y que le dé tiempo a recuperarse, porque recordemos que después de abril los árbitros ya van a tener que estar casi con 20 días de anticipación en los Estados Unidos para hacer el trabajo conjunto que encabeza Pierluigi Collina. Así que un golpazo para el árbitro argentino, que además tendrá que ser reemplazado para el partido del sábado entre Aldo Civi y Estudiantes Río Cuarto, partido por el descenso que se juega en Mar del Plata, y va a tener que ser reemplazado porque en la semana tenía que ir a Cartagena, si mal no recuerdo, tenía que dirigir Junior con el Palmeiras por Copa Libertadores de América, en el arranque de la Copa Libertadores de América. Así que seguramente en las próximas horas se conocerán estas definiciones. A quien también le pasó algo parecido, pero peor, porque no te lo mencioné la semana pasada, pero en la previa de Liverpool-Galatasaray por la Champions, en el partido revancha, Simón Marciniak, o sea, el árbitro que dirigió la final de Argentina en el Mundial de Qatar, se lesionó. Y es más probable que su lesión lleve 6 meses de recuperación. Por lo tanto, pareciera ser en las primeras informaciones que tendría una lesión de recuperación en meniscos más extensa de la que se presumía. Sí. Estoy señalando nada más ni nada menos que un referente del fútbol europeo, el árbitro polaco, porque bueno, todos lo recuerdan precisamente por esta final que dirigió, ¿no es cierto?, en Qatar entre Argentina y Francia. El árbitro que dirigió anoche en la Bombonera, esto solamente como detalle anecdótico, será el árbitro del debut de partido de Estudiantes en Copa Libertadores de visitante la semana próxima. Bueno, vos lo dijiste, ganó Brasil 3-1, es un buen resultado para el equipo brasileño, sin lugar a dudas, porque lo hacía frente a Croacia. Y quien no ha ganado, ha jugado los últimos 4 partidos amistosos que jugó en el año, en el final del año y el principio de este año, es el Uruguay de Marcelo Bielsa. Empató 3 partidos y perdió 1. Y estos 2 partidos que jugó, empató con Inglaterra y ahora, en esta presentación de la jornada de ayer, empató con Argelia, rival de Argentina en el Mundial. Sí. 0-0. E Inglaterra, que empató con Uruguay la semana pasada, bueno, ayer perdió con Japón 1-0. El equipo inglés es otro que amaga siempre con ser protagonista y ahí se queda. Sí, es cierto. Y España empató con Egipto, una controversia casi ridícula, Gustavo, se me ocurre a mí, porque un colega español lo increpó a De la Fuente porque hizo debutar al arquero del Español de Barcelona después de que había pasado por Barcelona, una ridiculez desde aquí, ¿no? Lo digo yo, sí, que incomodó al entrenador, que casi que descolocó a medio mundo, pero que se produjo un incidente post conferencia de prensa un tanto ridícula por la exposición, en cuanto probablemente hubiera muchas más cosas interesantes que plantear antes que rezongar por el debut del arquero juvenil, ¿no? Sí. Es una opinión, nada más. Bueno, ¿y cómo actuó el arquero? ¿Era bueno o malo?
Bueno, no hay una referencia absoluta, porque en realidad la crítica probablemente de este partido, Gustavo, generalizada por lo que leía, estaba centrada en el juego general que tuvo el equipo español, que no pudo con Egipto. Vuelvo a insistirte, empató 0-0. Sí, está bien, sí. Para España no es un buen resultado. En este contexto de pensando siempre que, como vos bien señalás, debe de ser protagonista, indudablemente. Sí. Y tiene jugadores de mucha jerarquía. Portugal le ganó a Estados Unidos, el equipo de Pochettino. Yo la verdad que a esta altura no sé cómo Pochettino llega al Mundial dirigiendo a Estados Unidos. Viene de derrota en derrota. México empató con Bélgica 1-1, Canadá con Túnez 0-0. Y Austria, otro de los rivales de Argentina en el Mundial, le ganó a Corea del Sur por 1-0. El equipo de BKCS, Ecuador, empató con Países Bajos. Bien, buen resultado. 1-1 y perdió la selección de Gustavo Alfaro, Paraguay. Perdió con Marruecos. Marruecos, una selección siempre complicada. Sí, es cierto. Y yo te diría en crecimiento. Sí, bueno, eso lo viene demostrando, ¿no? En el último Mundial tuvo un muy buen Mundial Marruecos. Así es. Bueno, y un muy buen arquero. Hoy tendremos el arranque de la fecha 13, como había anunciado ayer, juegan Lanús Platense a las 8 de la noche con Sebastián Martínez Beligoy, y juegan Defensa y Justicia Chaco Forever por Copa Argentina a las 7 de la tarde en la cancha de Banfield, Daniel Zamora el árbitro, y a las 9:15 juegan en Rafaela, Instituto de Córdoba con Atlanta, Bruno Amiconi, el juez de este partido. Ella metido, Gustavo, nuevamente en toda nuestra actividad doméstica. Sí. Potencialmente, por supuesto, los equipos de la ciudad de La Plata van a estar jugando recién el viernes Estudiantes. Allí estará jugando Estudiantes a las 7:30 de la tarde con San Lorenzo, con Sebastián Zunino como árbitro. Y Gimnasia va a jugar el domingo de Pascua. Horario por ahí incómodo, digo yo, para la familia, por la reunión. Y así todo digo que la cancha va a tener una muy buena cantidad de público. Bueno, Gimnasia 3:30 de la tarde con Huracán, partido que va a dirigir Jorge Baliño. Esto en lo que concierne a esta fecha 13 del torneo. ¿Algo más, Dani? No, con esto cerramos. Nos vamos a estar reencontrando dentro de unos cuantos días. Sí. No vas a estar la semana que viene. Exacto, sí, hasta el viernes. Les voy a dar descanso de parloteo, les voy a dar descanso de quejas. No, al contrario. Reclamos. Lo vamos a extrañar, Dalto. El que va a descansar es usted, por eso se lo deseamos, que descanse de la mejor manera. Bueno, así que supongo, intuyo que como siempre habrá muchas cosas que se reiterarán, Gustavo, cuando nos volvamos a contactar, ¿no? Seguro. Que no habrán cambiado de golpe. Que seguirán siendo las mismas. Exactamente. Pero bueno, de eso se trata nuestro fútbol. Exactamente. Dani, bueno, buen descanso. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande para todos. Nos reencontramos. Dale, un abrazo grandote.